Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, amigo y hermano en Cristo, y la Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios, hoy 10 de octubre del año 2022, hemos tenido los dos espacios previos de Fundación Amaya y recientemente Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Meditando en torno a la palabra del Evangelio de San Lucas, en que los seres de aquel entonces en romerías se apiñaban en torno a Jesús para pedirle signos, para creer. Y les contesta muy sabiamente, no tendrán más signos que los que ya han tenido. Y es la prefiguración que hace en su pasión, muerte y resurrección con esta última, pasar 3 días en las profundidades de la tierra, de la oscuridad, del silencio sepulcral, y resucitar a la libertad eterna, que luego vendrá su ascensión para reinar por siempre, por siempre, por siempre. Amén. Con el Padre Creador que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y deja la fuerza del Espíritu Santo para que cada quien haga su discernimiento. Es el legado del Nuevo Testamento, de la nueva alianza, que es en la que Él ha actuado como maestro, como profeta y como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Pero que deja también, y ahí entre ciernes, la libertad a cada ser, que haga el discernimiento. El Espíritu Santo sabe realmente qué necesitamos, el Paráclito. Nosotros no sabemos ni lo que queremos, ni lo que pedimos, ni lo que somos, porque no abordamos las preguntas trascendentales por el ser, por la realidad, por el realmente trascender, superar la condición mundana, pagana, inmunda, de ser solo una criatura corruptible que fenece, quedarnos solamente con lo material, el biotraje, lo finito. Y esas son las falsas profecías, las falsas maestrías y las falsas sacerdocios del enemigo, del adversario, del opositor. El problema a resolver. Terminamos empoderando a esa entidad que no merece ni siquiera mencionarse, pero saber que existe. Contrario al bien, a la bendición, al bien vivir, que es la gracia de Dios, la providencia divina en el futuro. Si se pudiera hablar en línea de tiempo, y en Jesús, la sanación, la restauración de los tejidos del ser propio, en su alma, mente y cuerpo, y en todos los seres, criaturas, humanas, no humanas, para llevar al orden, al camino, al ascenso. Y ahí está el Espíritu Santo, que esa gracia la repliega en cada ser para que vaya tejiendo, construyendo, entramando vida eterna que somos siendo. Amén. Entonces, frente a eso, tiene la decisión cada quien, pero no debe querer condicionar la voluntad de Dios a su propia voluntad, no lo va a permitir en absoluto. No podemos ser necios, ni ciegos, y en todos los sentidos, ni sordo, ni mudo, ni insensible a leer la única realidad del absoluto. Todos somos relativos y entre todos podemos relativizar y ser la sociedad del mutuo elogio y ser una ONG y trabajar por supuestos valores, el amor, la felicidad, la paz, 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 y termina que nada de eso, nada, nada, es un logro por el hombre, ni por el conocimiento humano, ni por la experiencia de vida humana, no, es en gracia de Dios. Y la paz es Él mismo. Permitirle acontecer en su ser siendo, es paz, es personal, en su individuación, mistificación, conexión amorosa, en el amor, por amor con Dios. Y ahí vendrá lo demás.
pero lo tienen que hacer todos y todos y todos, los miles de millones de seres que han habido, porque siguen vivos en su espiritualidad, con otra humanidad previa, que somos en esta humanidad planetariamente y que han de llegar potencialmente por las formas de relacionamiento humano, pues sí, biológicas, pero inspiradas en Dios. De ahí que el falso paradigma de creer que escalar de la mundanidad a la santidad, sí, es lo que tenemos que hacer por ensayo y error, porque somos vulnerables, somos frágiles, somos sensibles al que llamamos el pecado en la religión católica. Shema Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ama la divinidad, ama la humanidad y la terrenalidad, pero sin perder que es en gracia de Dios lo que se recibe y por gloria a Dios lo que se le retribuye, pero que se repliega, es en lo que realmente deja como testimonio de vida, por sus obras, por sus acciones. Una fe sin obras no trasciende, decía San Pablo. Entonces, la fe es un proceso de vida. Ayer se mencionaba eso en la palabra, quedó interrumpida para estas 2 sesiones, no se pudo grabar. Desafortunadamente, diría uno, pero en gracia de Dios todo es una diosidencia para poder hoy contener o querer desplegar o replegar más sabidurías que el Espíritu Santo nos ha concedido, mayores regalos, mayores mensajes de revelación. Amén. Y así es, efectivamente, todo ocurre por algo. Pareciera un accidente que estuviera saturada la memoria del equipo, que tuviera otras ocupaciones. Ayer día que dominó el Señor, obviamente la prioridad es la feligresía, la Eucaristía, compartir con la comunidad y tratar de dar testimonio de luz divina en gracia del sentir, pensar y actuar en armonía, aunque cuesta. En realidad lo acepto humildemente y todos hemos de aceptarlo y hemos de saberlo. Tenemos siempre esos conflictos interiores en la mente o en el espíritu, esos agobios. Y en lo físico sí que es cierto. Nos autocompadecemos, nos quejamos, nos lamentamos. Y todo eso debilita, todo eso desgasta, todo eso evita que toda nuestra energía se concentre en Dios y por tanto se potencie más. Pero más que por cantidad, más en trascendencia, en cualificarlo, porque es realmente el reto. Entre más nos liberemos de esas cargas personales, de esas taras, que amorosamente lo decía ahora en el primer espacio de tarados, porque seguimos con las taras de pedir signos, símbolos, señales. Es que no se necesitan. ¿Hay fe o no hay fe? ¿Y en quién es la fe? ¿En Dios o en el adversario? Pero los dos no pueden reinar el mismo reino. Es incompatible, el uno desplaza al otro. Por la misma ley cuántica de impenetrabilidad de la materia. Un cuerpo desplaza el otro. El empuje hidrostático. Cuerpo sumergido en un líquido desplaza uno de igual volumen en correspondencia cuántica. Pero no quedan los dos allí. O uno queda dentro, el otro queda afuera. Y esa es la vida. Entonces, medio mundo se traga medio mundo, es lo que dicen. Entonces, de esa lectura incorrecta surgen las inequidades sociales, la injusticia planetaria y, por tanto, la debacle, crisis, colapsos y catástrofes. Y ni se diga lo que comentábamos ahorita o se mencionaba o se deja para la reflexión profunda. Más allá de la ecología profunda, retomemos Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera y anemosfera.
Son 3 dimensiones para tratar de representar allí. Esos son los signos, la significación, los significados que hemos de estar, cada quien liderando. Seminario ambiental del orden natural, la segunda tríada. La percepción, la experienciación y la significación. En este caso ambientalmente alma y cuerpo, pero que ya es planetaria. Mente, alma y cuerpo y más allá. Celestialmente alma y cuerpo, porque esta es una cultura para el reino de los cielos, para el ser trascendental. No es una cultura de este mundo para quedarse en este mundo y ser parte de lo inmundo, ¿no? Tampoco para quedar ahí entre ciernes, ni aguas tibias, medias tintas, tira y afloje, para donde más me conviene, de acuerdo a mis intereses, a mis conflictos emocionales, espirituales, mentales del momento, a mis satisfacciones propias o modos de satisfacerlas, o cosas que me permiten satisfacerlas o no satisfacerlas, entonces ser un inconforme, ser un resentido, ser un mantenido. Eso desarrolla muchos comportamientos, hábitos y prácticas que chocan con una verdadera cultura del orden natural, de la creación y por tanto de ser trascendental, de una cultura del reino de los cielos, dígase así, permítase decir desde nuestra fe cristiana, pero que es una cultura de la eternidad, que hay que prepararse para llegar allá, claro, véalo desde cualquier religión, de cualquier postura, más que ideológica, de experiencia de fe, porque es desde allí donde se debe tejer principalmente esa trama, ese entramado, esa red de fe, de confianza y esperanza, que es hacia allá que se espera poder llegar. Y hay que empezar por educar, que ahorita mencionaba en los 2 espacios previos de Pedro Justo de Río, y hay muchas otras formas de verlo, en la pedagogía, la herbegogía o la andragogía, haciendo referencia a las ciencias agógicas como procesos de vida, un continuum, algo sistemático, cuando se es niño, cuando se es joven, cuando se es adulto, sin que estas sean las únicas categorías ni que sean excluyentes, sino como por tratar de mostrar que los procesos de educación, de cultura, de formación han sido equivocados, desacertados, infortunados para el orden natural, para la creación y para el creador, para dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque han sido segregados, fragmentados, aislados, favoreciendo la división, favoreciendo la segregación, favoreciendo la promiscuidad de la no liberación, sino de la esclavitud, que patrocina y que desarrollamos y que creemos falsamente. Hay veces por ingenuidad, otras veces por conciencia y otras veces por, con todo el respeto del mundo, por estupidez, de favorecer al adversario, al opositor, al enemigo, creyendo que estamos haciendo lo correcto porque aceptamos que solamente vamos a dañar un poquito el ecosistema y lo demás lo vamos a dejar como tal. No le vamos a hacer más daño, poquito, la puntica no más del talud, pero se viene todo, se viene algo incontenible, algo incalculable. No solamente el horizonte de 10 años, lo que alcanzaría uno de pronto a ver, confiando de buena fe de que va a durar 10 años para verlo, y si no los ve, no hay evidencia, no hay material probatorio, no hay forma de demostrarlo, ni estudios, ni ciencia, ni tecnología, entonces según eso no existe. Y es en lo que estamos cayendo en estas sociedades llamadas transmodernas. Un materialismo completamente absurdo, inocuo, inútil, que cae por su propio peso, porque es un relativo frente al absoluto. Es querer, más que profanar, diría uno lo cristiano, de querer suplantar la condición del absoluto de Dios. Y es ser tan obstinado, decía Wilson Tamayo, en la meditación de la palabra hoy, obstinación, tan terco, diría uno también tan tarado, eso es muy propio, le decíamos, de estas culturas, por las taras. No es ir yendo
condición, en la dignidad de la condición humana, de la humanidad que somos siendo y la divinidad que nos representa. Lo que pasa es que no la sabemos descubrir, no la sabemos acompañar y administrar en gracia del Espíritu Santo. Entonces, el ser tarado es tener las taras ahí en el alma, en la mente y en el cuerpo, y saber que existen o no saber que existen, o aún sabiendo que existen, querer condicionarlas, esas verdades, esas libertades, esas esencialidades. Entonces, eso es esclavismo, para seguir en lo mismo, en un consumismo, en un estupidismo. Entonces, llamarse uno Dios de sí mismo para tomar las decisiones en torno a lo mismo, está siendo irresponsable ética, profética y estéticamente consigo mismo, con los demás y con toda la misma sucesión biosférica, nemosférica, noosférica, o sea, de alma, mente y cuerpo, o sea, de estos procesos de tejido atmosférico, noosférico, entonces cuerpo, mente, y anemosférico, alma, en esa tríada hacia el omega, como dice Teilhard de Chardin, y en eso hemos avanzado mucho. Cuando se mencionaban allí, pues precisamente en nuestro Señor Jesús, los testimonios que ya habían ocurrido con Nínive, con la ballena, el cetáceo, pues que expulsa después a Jonás, la misma tierra lo expulsa porque ella rechaza lo que no encaja, no entrama, no acontece. Debe hacerse la interpretación de haber explotado, sacado el material de la tierra, volverlo a poner, ya no ajusta. Que sacar el oro y lo vamos a volver a poner donde estaba, como estaba y para lo que estaba, ¿no? Eso ya se vuelven daños irreversibles, pero que se puede prevenir el dolor, el sufrimiento, la adversidad. El dolor de haberlo sacado, ya eso es inatajable, eso ya es inmanejable para el hombre. Eso ya se le sale de sus manos, no alcanza en vida a hacerlo. Y en esta espacio-temporalidad energética tan limitada, menos aún. Y si lo pudiera programar por sucesiones, ya no solo ecológicas, ni sociológicas, ni tecnológicas, que dependan de lo humano, o asociados a la humanidad que somos siendo, o a la misma biología, a la misma vida, lo podría hacer, porque es finito. Nadie nació para siempre. Y nada de lo creado por el hombre es para siempre. Y nada de lo que supuestamente ha sido declarado como verdad por el hombre es para siempre. Completamente relativo. De ahí que seguir a quién. A científicos, a ilustres personajes, a sabios. Es seguir a Cristo en nuestro caso, y terminará siendo Cristo en todas las religiones, en todas las creencias, en todas las libertades. Se llega a lo mismo, a la Trinidad, y es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. En las divinidades, desde las espiritualidades, de todas las humanidades, incluso no humanidades habrán de converger al Dios, de facto lo hacen, de hecho lo hacen, es obvio. Conectan con la creación sin necesidad de reflexionar, sin necesidad de profundizar en meditaciones, sin necesidad de rituales, no, hacen lo que tiene que hacer y ya, en el momento que tiene que ser y ya, y en la forma que lo saben hacer y ya. Somos nosotros los humanos los que le queremos poner taras, objeciones, limitaciones. Entonces, decía ahorita, lo que hemos en el momento manejado, es ignorar el supuesto problema, generar otro problema, trasladar el problema y generar al menos otro problema. Pero nada de lo que hacemos termina encajando nuevamente o rearticulándose
y mucho menos viajando en ese devenir eterno de las cosas para que siga trascendiendo lo que ha de ser libre en el alma, porque lo que ha de ser finito en su corrupción natural se queda. Y lo creado por el hombre sin esa conciencia se queda. Sin conciencia ambiental, sin conexión planetaria, sin trascendencia en esa transformación, se queda. Cuando se logra avanzar en ese entrenamiento, en esta escuela natural de la naturaleza humana, la vida, esa oportunidad de vida, algo se avanza en ese tejido. Algún entramado favorece y unos llamados desarrollos o avances o poner hacia adelante, que es como el término de progreso, bien entendido, en esa perspectiva natural, libre, espontánea, pues algo se logra, pero no es suficiente, ni pertinente, ni conveniente. Así lo considere cada quien lícito y justificado en las leyes, pero no santificado en su ser siendo, o por su ser siendo, en gracia de Dios, que así habría de ser. Santificación antes que justificación, Padre Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Por estos días acontece, valga el paréntesis, la conmemoración de Santa Teresa de Ávila. En 5 días ya se estará conmemorando su fecha póstuma. Y ahorita, el 21 de octubre, de nuestra Santa Madre Laura Montoya Upegui, en Jericó, Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, amorosamente invitados, especialmente seres de la región suroestana, del Cartama, y jericuana pues obviamente, pero que lleguen, como decía el padre Juan Manuel, que ya se reintegró luego de su convalecencia por una operación, intervención quirúrgica, a celebrar la Eucaristía especial para la niñez y la juventud, que es a las 4 de la tarde los domingos. Y ayer fue San Isidro, el altar. Por estos días se conmemora en San Isidro Labrador, quita la lluvia y pone el sol, el Día del Campesino. Entonces lo político también ha cooptado esa festividad, pues lo ha hecho una festividad, esa conmemoración del santo, para hacerla una fiesta, el Día del Campesino, la promesa de lo político. Ya le dan regalitos, espejitos, y lo siguen manteniendo allí. Pero bueno, todos cooptan para su lado, de lo político, de lo religioso y de lo supuestamente económico. Ahí no hay lo que ahorita se mencionaba, ni progreso, ni avance, ni desarrollo. Hay completamente quizá lo contrario, subdesarrollo, subprogreso, subavance, o sea, se avanza por debajo de un cierto nivel, pero que no lo mide la globalización. Y haciendo ahí una analogía, que precisamente en la falta de entrenamiento del alma antes que de la mente y del cuerpo, llegar a una globalización sin esa fe, sin esa confianza en la esperanza, o sea, sin avanzar en lo trascendental, lleva a un completamente anacronismo, antagonismo y analfabetismo. Lo hemos dicho en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, entre otros espacios. Ambientalmente, alma y cuerpo. Planetariamente, alma y cuerpo. Y trascendentalmente, alma y cuerpo, pensando allá el reino de los cielos, en la eternidad, en el infinito y más allá. Entonces, vale declarar que por la no construcción de vida, de esos significados, de esas significaciones, de esos significantes, o sea, de darle sentido a la vida por su propia experiencia de vida en la fe, en la razón, en la pasión, todos sintonizando, en la mornización, todo eso queda ahí al margen de eso. Por tanto, hay vacíos desde toda esa misma globalización, lo que eso implica. Desarrollo tecnológico, científico, académico, todo eso colapsa, porque no está centrado en la fe. Primer ejercicio, y ahora que retomaba la experiencia reciente de este curso de ética
programa de Administración Ambiental y Sanitaria en la seccional de Andes, del programa de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, como en muchos otros, incluso en las mismas comunidades académicas del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, en otras. Por lo mismo, si no volvemos con verdadera fe, devoción y compromiso a la meditación en Dios para centrar de ahí todos los procesos de formación, estamos en contravía, estamos en una dualidad paralela que siempre va a generar ese conflicto, esa división, esa malsana unidad de contrarios, que no es sumando partes, es la partícula con el absoluto, frente al absoluto, para agradar al absoluto. En fin, tienen muchas reflexiones, muchas meditaciones. Por hoy dejamos allí. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido.